El jefe de la mafia se sentó solo en Nochebuena, hasta que una niña le dio una galleta y le dijo, «Pareces solo. Brooklyn, Nochebuena». La ciudad dormía bajo un manto de nieve, con las luces de la calle parpadeando como velas moribundas. El mundo estaba en silencio, demasiado silencioso para un hombre acostumbrado a los disparos y a las órdenes susurradas en la oscuridad. Ethan Cole se sentó solo en un banco del parque, con el abrigo cubierto de nieve. Antes, su nombre bastaba para hacer desaparecer a los hombres. Ahora apenas resonaba más allá del crujido constante de la nieve bajo las botas de los desconocidos que pasaban. En sus manos descansaba una vieja caja de música con los bordes de latón desgastados y la melodía agrietada. Giró la pequeña llave y la noche silenciosa se derramó en notas rotas, temblando como una voz que recuerda cómo rezar. Cerró los ojos. Por un momento volvió a tener 15 años, con las manos cálidas de su madre y su risa suave. La explosión que se la llevó había dejado el mismo sonido dentro de él. Algo que antes era hermoso, ahora deformado. Un sonido débil lo trajo de vuelta, suave, tembloroso y desafinado. Un violín. Abrió los ojos. Una niña pequeña estaba a unos metros de distancia, envuelta en un abrigo rojo, con sus pequeños dedos agarrando un violín de tamaño infantil. El arco temblaba ligeramente, pero las notas, puras y frágiles, flotaban en el aire helado. Ethan parpadeó, sorprendido. ¿De dónde has salido? La niña dudó y luego sonrió como si no se hubiera acercado a un hombre que parecía haber luchado contra fantasmas. Parecía solo, dijo simplemente. Su voz era aguda, clara e increíblemente amable. Mamá dice que las personas que parecen solitarias a veces se olvidan de que es Navidad. Él soltó una risa, aunque sonó más como un suspiro. Solitario, ¿eh? Esta noche todo el mundo está solo, chico. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo como si fuera un acertijo al que no se negaba a rendirse. Luego, con la serenidad de alguien mucho mayor, metió la mano en el bolsillo y le tendió una pequeña galleta con forma de estrella. Mi madre dice que la Navidad puede empezar en cualquier parte, incluso en un banco, incluso con alguien que parece triste. Ethan se quedó mirando la galleta, con los copos de nieve derritiéndose en sus guantes. Su pulso se aceleró. La forma, el olor a vainilla y azúcar. Algo se rompió dentro de él. Hace 15 años, otro niño le había dado una galleta igual. Esa noche también había estado envuelta en nieve y silencio. Su madre llevaba menos de una hora muerta. Su cuerpo había desaparecido en la explosión que destrozó su hogar. Se sentó en la calle temblando, con el sabor de la ceniza en la boca, y a través del humo, la hija de un vecino se acercó y le ofreció una sola galleta, susurrando, parecía solo. No lloró entonces, pero ahora le ardía la garganta. La niña lo miró, con los ojos tan brillantes como las luces navideñas que se reflejaban en ellos. ¿No te gustan las galletas? Ethan carraspeó. No es eso. Su voz se volvió áspera. Es solo que hace tiempo que nadie me ofrece algo sin pedir nada a cambio. Ella frunció el ceño, claramente desconcertada. No tienes que dar nada a cambio. Es Navidad. Sus palabras le impactaron más que cualquier bala que le hubieran disparado. Cogió la galleta, con cuidado de no romperla. Por un segundo, sus dedos rozaron los de ella. Pequeños, cálidos, vivos. Gracias, chico. Ella sonrió. Soy Sophie. Ethan. Encantada de conocerte, Ethan. Pronunció su nombre como si fuera uno cualquiera, no el nombre que solía aparecer en los escáneres de la policía. Mi madre dice que si tocas música o compartes dulces, puedes hacer que cualquiera se sienta mejor. Él bajó la mirada hacia su caja de música. Su melodía se fue apagando hasta convertirse en una nota final distorsionada. Tu madre parece una buena persona. Lo es. También toca el violín, pero mejor que yo. Sophie se rió con las mejillas sonrosadas. Dice que la música cura los corazones. Ethan esbozó una sonrisa que le dolió. ¿De verdad? Quizás no de inmediato, dijo ella. Pero ayuda. Sus pequeños hombros se levantaron contra el frío. Deberías venir a escucharla tocar. Está en la cafetería de allí. Señaló hacia el resplandor de las luces al otro lado de la calle.
Ella dice, todo el mundo se merece un lugar cálido en Navidad. Ethan miró el letrero de la cafetería parpadeando en la nieve. Las cuerdas de Clara. El sonido de las risas se desvanecía débilmente a través del cristal, demasiado suave para alguien como él. Aún así, la esperanza de la chica, su obstinada e inocente esperanza, era más difícil de rechazar que cualquier orden que hubiera obedecido jamás. Echó un vistazo a la galleta una vez más antes de levantarse, con las articulaciones entumecidas por el frío. «Guíame, chico». Sophie sonrió tan ampliamente que podría haber derretido el hielo. Se adelantó saltando, con el estuche del violín rebotando contra su abrigo. Detrás de ella, Ethan la seguía, con la caja de música aún en la mano. La última nota de Noche de Paz flotaba en el aire, medio rota, medio hermosa, como el hombre que la llevaba hacia la luz. La campana de la puerta de la cafetería tintineó cuando Sophie la abrió. El aire cálido envolvió a Ethan, ahuyentando el frío de su abrigo. Parpadeó, momentáneamente, aturdido por el repentino resplandor de las cuerdas de Clara. Un bolsillo de luz en una ciudad hecha de sombras. En el interior, las luces de colores trazaban los rayos, y el aroma de la canela y el café flotaba en el aire. La pequeña multitud murmuraba suavemente, con los rostros relajados y las manos envueltas alrededor de las tazas. Era una pieza que no había visto en años, demasiado suave, demasiado real, casi peligrosa. Entonces llegó la música. Al otro lado de la sala, entonces quizá deberías empezar. Afuera seguía nevando, mientras dentro un hombre que antes era temido se sentaba frente a una mujer que tocaba canciones de cuna para desconocidos. Por primera vez en 15 años, Ethan Cole no se sentía como un fantasma, fundido al suave sonido de una cuerda de violín que se afinaba, lista para otra canción. A la noche siguiente, Ethan se encontró de nuevo en Clara Strings. Se dijo a sí mismo que solo era por el café, pero cuando sonó la campana de la puerta, sus ojos se desviaron sin querer hacia el escenario. Laia estaba allí de nuevo, afinando su violín, con el pelo suelto esa noche. Sophie estaba sentada cerca de la barra con un cuaderno de dibujo, tarareando desafinada. La calidez de la cafetería era la misma que antes, pero algo dentro de Ethan había cambiado. El dolor que antes le parecía permanente, ahora latía con algo desconocido. Curiosidad, tal vez incluso paz. Se sentó en la misma mesa de la esquina y pidió lo mismo, café negro y una galleta con forma de estrella. Laia se fijó en él a mitad de su primera canción. Su sonrisa fue breve, pero sincera. «¿Ya has vuelto?», le preguntó entre canciones. «Adicción a la cafeína», respondió él con sequedad. «He oído razones peores», respondió ella con los ojos brillantes. Y así comenzó. Una noche se convirtió en 3, luego en 7. Ethan siempre se sentaba en la misma esquina, siempre en silencio durante sus actuaciones, siempre dejando un billete doblado bajo su taza antes de desaparecer en la nieve. Pero poco a poco, las palabras comenzaron a llenar el silencio. Primero hablaron de cosas pequeñas, del tiempo, de la música, de los interminables intentos de Sophie por perfeccionar el agujero del arco de su violín. Entonces, una noche, Laia le preguntó por la pequeña caja de latón que siempre llevaba consigo. «Una vieja caja de música», dijo él, «casi rota. ¿Por qué la guardaba?» Era lo único que había tocado la verdad. Ella no insistió y, de alguna manera, eso le hizo hablar más. Él le contó que la melodía solía ser Noche de Paz. Ella le dijo que a su madre también le encantaba esa canción. Pasaron las semanas, la nieve se convirtió en aguanieve y las luces navideñas se apagaron. Pero Ethan siguió volviendo. Cada noche, la música de Laia iba desgastando poco a poco la coraza que él había construido a su alrededor. Entonces, una tarde tranquila, la cafetería estaba casi vacía. El mundo exterior dormía bajo la escarcha. Laia subió al escenario y comenzó a tocar una canción que él no había escuchado en años. La primera nota lo dejó helado. La segunda le hizo temblar las manos. Noche de Paz, pero no era una versión cualquiera. La entonación, la ligera pausa antes del estribillo final, el suave deslizamiento hacia el acorde menor.
Esos eran los cambios que había hecho su madre. Solo ella la había tocado así. Se levantó a medias de la silla, con el corazón latiéndole con fuerza. El aire a su alrededor parecía colapsar en esa única melodía. Podía volver a verlo. La sala de estar iluminada por las luces de Navidad, su madre riendo suavemente mientras le decía, «Un día, Ethan, volverás a escuchar esta canción. Cuando lo hagas, sabrás que cumplí mi promesa». El arco de lila se detuvo en la última nota y el sonido se desvaneció como la nieve que se derrite sobre el cristal. Cuando levantó la vista, Ethan estaba de pie cerca del escenario, pálido, inestable. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó con voz quebrada a pesar suyo. Ella parpadeó, sorprendida por la intensidad de su tono. «Es solo un viejo arreglo. Alguien me lo enseñó hace años». «¿Quién?», preguntó frunciendo el ceño mientras buscaba en su memoria. «Una mujer a la que cuidaba en una residencia de ancianos cuando era más joven. Solía pedirme que tocara esa canción cada Navidad», decía. La voz de Laia se suavizó. Dijo, «Si alguna vez conoces a mi hijo, tócala para él, para que sepa que cumplí mi palabra». Ethan contuvo el aliento. Su visión se nubló. La habitación pareció inclinarse bajo sus pies. «Su nombre», logró decir. «¿Lo recuerdas?». Ya dudó. «Cole. Margaret Cole». El nombre le golpeó como un rayo. Durante 15 años había vivido como un hombre sin madre, sin hogar. Ahora estaba en aquella pequeña cafetería, rodeado de una calidez que no se merecía. Se dio cuenta de que ella nunca le había abandonado realmente. Le había dejado una melodía, un mensaje, y de alguna manera había vuelto a él. Ethan se dio la vuelta, incapaz de hablar. Le ardía la garganta, como si todo el dolor enterrado hubiera vuelto a salir a la superficie. Metió la mano en el abrigo y sacó la caja de música. El pequeño mecanismo brillaba bajo la luz de la cafetería, desgastado por su tacto. Le dio una vuelta. Sonó. Noche de paz, distorsionada, fracturada, pero por encima de ella, aún podía oír la versión perfecta de Laia resonando en su mente. Dos mitades de la misma canción. Cuando finalmente volvió a mirarla, su voz era un susurro. «Cumpliste su promesa». Leela frunció el ceño sin entender. «¿Qué promesa?». Él negó con la cabeza, con los ojos brillantes. «Gracias», fue todo lo que pudo decir antes de marcharse. Afuera, el frío le golpeaba la cara como un castigo. No le importaba. La nieve caía ahora con más fuerza, cubriendo sus huellas mientras caminaba. En su mano, la caja de música tic-tacaba suavemente, una nota rota tras otra. Llegó al banco del parque, el mismo donde Sophie lo había encontrado. Se sentó y volvió a abrir la caja. La melodía sonaba débilmente, luchando contra el viento, pero él la dejó. Las lágrimas empañaron las luces de la calle hasta que parecían halos. Por primera vez desde aquella noche de hacía 15 años, se permitió llorar plenamente, en silencio y sin vergüenza. Por fin lo entendió. El amor de su madre no había terminado con la explosión. Había cambiado de forma, transmitido a través de una melodía por las manos de una mujer llamada Yaya Reed y su hija con el abrigo rojo. Mientras estaba allí sentado, la nieve comenzó a posarse de nuevo sobre sus hombros. Pero esta vez no se sentía como soledad, se sentía como perdón. Fundido al sonido de la caja de música rota, sonando débilmente bajo el susurro de la nieve que caía. La primavera nunca llegó realmente a Brooklyn. La nieve solo se derritió en un barro grisáceo, y el viento seguía trayendo un frío tan intenso que atravesaba los recuerdos. Ethan había empezado a reconstruir una rutina, mañanas tranquilas en el parque, tardes en Clara Strings. Se mantuvo alejado de la vida de Laia, pero cada día se sentía más atraído por ella. Arregló la puerta trasera del café, que chirriaba, sustituyó una bombilla rota y echó sal en los escalones de la entrada antes de que llegara la helada. Pequeñas cosas, cosas que pasan desapercibidas. Laia se dio cuenta. «Alguien sigue arreglando cosas por aquí», dijo una noche, mirándolo mientras afinaba su violín. Él no levantó la vista de su café. «Buenos vecinos, tal vez». «Quizás»,
dijo ella, aunque la insinuación de una sonrisa delató su incredulidad. Sophie, sentada cerca con su cuaderno de dibujo, intervino. Mamá dice que últimamente el café parece más seguro, como si alguien nos estuviera vigilando. Ethan casi sonrió. Alguien lo está haciendo, pensó. La pieza duró exactamente 2 semanas. Una noche fría, después de cerrar, Laia cerró la puerta principal y salió al callejón para tirar la basura. Cuando regresó, el café estaba en silencio, demasiado silencioso. La ventana que acababa de limpiar estaba destrozada. La nieve entraba a raudales por el agujero irregular. En la pared trasera, escrito con lo que parecía pintura roja pero olía a algo más oscuro, había un único mensaje. ¿Quieres paz? Mantente alejada de las sombras. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron las llaves. Cuando Ethan llegó unos minutos más tarde, la encontró de pie en medio del caos, pálida, con los lazos aún en la mano, como un arma inútil. Sophie dormía arriba, afortunadamente ajena a todo. ¿Quién haría esto?, susurró Leela. Él examinó los daños, los cristales rotos, el mensaje escrito. Se le encogió el pecho, conocía esa letra. Dante Valo, el hombre al que una vez había llamado hermano, el hombre que lo había visto alejarse del inframundo y había jurado que algún día lo arrastraría de vuelta a él. Ethan se acercó a Laia y le dijo en voz baja, «Es una táctica para asustarnos. No volverán». Ella lo miró a los ojos. «Pareces muy seguro de eso». Él esbozó una leve sonrisa. «Es solo una corazonada». Pero en su interior sabía que no era así. Dante no enviaba advertencias por diversión. Las enviaba como invitaciones. Esa noche, cuando Laia llevó a Sophie a casa, Ethan se quedó atrás. Barrió los cristales, reparó el pestillo y sustituyó la bombilla rota por otra que brillaba con un tenue color dorado. Luego se sentó en el rincón oscuro donde siempre lo hacía, observando el reflejo de las luces de la calle brillando en la ventana. Las sombras del exterior parecían cobrar vida de nuevo. Marcó un número antiguo, uno que había jurado no volver a usar nunca. «Adrian», dijo cuando la voz respondió, «soy yo». Hubo una larga pausa, seguida de un silbido bajo. No creía que aún tuvieras pulso. «Valo ha vuelto», dijo Ethan. «Está moviendo ficha en Brooklyn. Necesito ojos, no cuerpos. Solo lo suficiente para saber dónde va a atacar la próxima vez. Después de todos estos años, ¿quieres ayuda? ¿Cuál es el truco?» Ethan miró hacia el escenario donde descansaba el violín de Hila, cuya madera brillaba tenuemente en la penumbra. «La trampa es que no habrá sangre. Esto terminará limpiamente». La risa de Adrian fue suave, casi cariñosa. «Has cambiado, viejo». «Sí», murmuró Ethan, «esa es la cuestión». Colgó y exhaló lentamente. Los días siguientes se difuminaron. Se dedicó a vigilar la cafetería desde el callejón después del cierre, mezclándose con el frío como si fuera parte del ladrillo. Se aseguró de que las cerraduras aguantaran y de que Sophie y Laia nunca volvieran solas a casa. Cuando ella los sorprendió una noche arreglando una persiana suelta, cruzó los brazos y le preguntó, «¿Alguna vez te quedas quieto?» «Oh, no, cuando el viento sopla tan fuerte», dijo él, apretando el tornillo. Ella negó con la cabeza, pero sonrió suavemente. «Eres imposible». «Persistente», corrigió él. Ella se rió en voz baja. «Es lo mismo». Y por un instante, allí de pie, bajo la luz de la ventana de la cafetería, Ethan olvidó que el peligro ya los había encontrado, pero la ciudad nunca olvida. Una semana más tarde, llegó el mensaje de Adrian. «Valo está limpiando la casa. Eres el siguiente en la lista». Entonces, ¿hay alguien lo suficientemente cercano como para que importe? Ethan se quedó mirando el texto hasta que la pantalla se apagó. Luego, miró la foto que Sophie había dibujado para él, una galleta con forma de estrella torcida junto a una taza humeante de chocolate caliente, y tomó una decisión. No huiría. No otra vez. Esa noche, mientras las luces de la cafetería se apagaban y Laia cerraba la caja registradora, Ethan se quedó en la puerta mirándola. «Lila», dijo en voz baja, «si alguna vez pasa algo...». Ella se volvió, interrumpiéndolo con delicadeza. «No empieces. No va a pasar nada.
No mientras tú estés aquí. No sé lo que has visto, Ethan, pero sí sé esto. La paz no se da, se protege. Él tragó saliva. Entonces supongo que los dos somos protectores. Afuera, el viento aullaba en el callejón, llevando consigo los fantasmas de la ciudad. Pero dentro de las cuerdas de Clara, una pequeña llama se negaba a apagarse. Cálida, obstinada y titilando entre dos personas que habían visto demasiado de la oscuridad. La nieve cayó con más fuerza esa semana, envolviendo Brooklyn en un tranquilo disfraz. Las luces navideñas parpadeaban desde las ventanas de los apartamentos, pero Ethan solo veía las sombras entre ellas. Los hombres de Dante Valleau eran fantasmas en esta ciudad, moviéndose rápido, invisibles, esperando el momento adecuado. Ese momento llegó antes de lo que Ethan esperaba. Laia había pasado semanas preparando un concierto benéfico de Navidad para el orfanato que apoyaban las cuerdas de Clara. La música, le dijo, debería pertenecer a todos, especialmente a aquellos que han olvidado cómo suena. Ethan no tenía pensado asistir. Las multitudes no eran seguras. Pero cuando Sophie le entregó una invitación dibujada a mano y cubierta de estrellas brillantes, no pudo decir que no. ¿Vendrás, verdad?, le preguntó. Mamá dice que toda buena historia necesita a alguien que la cuide. Él sonrió levemente. Allí estaré. Ahora había llegado de nuevo la Nochebuena. La sala de conciertos brillaba cálidamente bajo guirnaldas de luces doradas. La nieve se filtraba a través de las altas ventanas, y cada copo reflejaba el resplandor del escenario como chispas que caían. El público murmuraba expectante, con bufandas y guantes en el regazo. Ethan estaba de pie al fondo, con el cuello del abrigo levantado, escudriñando a la multitud con la mirada. El mensaje de Adrian había sido vago. Los hombres de Valleau estaban inquietos, pero él no se atrevía a marcharse. No esa noche. Cuando las luces se atenuaron, Laia subió al escenario con un vestido gris plateado que brillaba como la luz de la luna. Sophie la siguió, aferrándose a su pequeño violín, con el rostro radiante de orgullo. La voz de Leila se escuchó a través del micrófono, suave pero firme. Esta noche tocamos para aquellos que necesitan un hogar y para aquellos que una vez nos dieron uno. Ethan sintió un nudo en el pecho. Podía oír las palabras de su madre resonando en su tono de voz. Entonces comenzó la música. Noche de paz. Leila marcaba el ritmo. Su arco se movía con silenciosa elegancia. La melodía se elevaba como una plegaria. Sophie la seguía. Sus notas más pequeñas temblaban, pero eran sinceras. El sonido llenaba la sala. Puro, frágil, vivo. Ethan cerró los ojos por un segundo. La música inundaba su pulso como un calor que no merecía. Y entonces, un estallido seco. Las luces se apagaron. Gritos ahogados, chillidos, el sonido de cristales rompiéndose. Los instintos de Ethan se despertaron. Se abrió paso entre la multitud mientras se desataba el caos. Un movimiento rápido cerca de las puertas laterales. 3 figuras vestidas de negro, armadas, con el rostro enmascarado. Los hombres de Dante. Abajo. Ethan gritó. Su voz retumbó en la oscuridad. Más una orden que una petición. Laia se quedó paralizada en el escenario, protegiendo a Sophie mientras los cables de los focos se balanceaban y chispoteaban sobre ellas. Ethan no dudó. Subió los escalones de 2 en 2, colocándose entre ellas y los disparos. Sonó el primer disparo. Una ráfaga de calor atravesó su hombro. «Quédate detrás de mí», dijo con voz baja y controlada. Sophie gimió. Laia agarró a su hija por el brazo y la empujó detrás del piano. El vestíbulo era un caos. La gente corría. Los gritos resonaban en las paredes de mármol. Pero Ethan no oía nada de eso. Solo el sonido áspero de su propia respiración y el débil y tembloroso eco del violín que se negaba a callar. Leila volvía a tocar. Incluso en la oscuridad, su arco se movía, tembloroso, desesperado, pero sin romperse. El sonido atravesaba el pánico como la luz atraviesa el humo. Ethan sintió la nota vibrar a través de sus huesos. Noche de paz, canción de una madre, una promesa. La voz de Dante llegó desde la entrada lateral. El mismo Cole de siempre,
siempre escondiéndose detrás de algo que vale la pena romper. Ethan se volvió hacia él, con la herida sangrando a través de su abrigo. «Has venido aquí por mí. Déjalos, no puedo hacerlo», dijo Dante, acercándose con la pistola en la mano. «Si te vas, pagarás el precio». Ethan no vaciló. «Entonces, acéptalo». Antes de que Dante pudiera apretar el gatillo, las alarmas contra incendios del edificio comenzaron a sonar. Las luces rojas parpadeaban en la oscuridad. Las sirenas sonaban afuera. Era obra de Adrian. La distracción fue suficiente. Ethan se abalanzó hacia adelante y apartó el brazo de Dante. El arma se disparó hacia arriba y la bala destrozó la lámpara de araña. Los cristales llovieron como estrellas fugaces. Dos agentes irrumpieron por las puertas, gritando órdenes. Los hombres de Dante se dispersaron, pero un último disparo resonó en el vestíbulo. Ethan se tambaleó, la sangre manchando de rojo la nieve que entraba por la ventana rota. Ethan. El grito de Hila lo atravesó todo. Él se volvió hacia ella con una media sonrisa, su aliento empañando el aire frío. «Ahora estás a salvo». Ella lo cogió antes de que cayera, Sophie aferrada a su brazo, con lágrimas surcando sus mejillas. «Quédate con nosotros», susurró Laia. «Por favor». Sus ojos parpadearon. «No dejéis que la música se detenga». Afuera, las sirenas de la policía se hicieron más fuertes y los agentes irrumpieron en el salón. Dante fue arrastrado al suelo, gruñendo maldiciones que se desvanecieron bajo el peso de las esposas. Leila presionó su mano temblorosa sobre la herida de Ethan, con la voz quebrada. «Ya no estás solo. No esta noche. Nunca más». Él logró una leve risa, apenas audible. «Supongo que después de todo, llegó la Navidad». Mientras los paramédicos entraban apresuradamente, el sonido de la noche silenciosa aún perduraba en el aire. El pequeño violín de Sophie temblaba en sus manos, pero ella siguió tocando. Cada nota era una súplica, cada respiración una promesa. La nieve se colaba por las ventanas rotas, mezclándose con el parpadeo de las luces rojas y azules. La sala parecía un sueño. Fuego, hielo y música chocando en un frágil latido. La mano de Ethan encontró la de Laia. «Díselo, ella toca mejor que yo». Las lágrimas de Laia cayeron sobre sus nudillos. «No nos vas a dejar». Él cerró los ojos y susurró. «No, si puedo evitarlo». Las sirenas se desvanecieron mientras lo llevaban hacia la noche. La nieve caía ahora con más fuerza, cubriendo los escalones fuera del salón. Detrás de él, Silent Night sonaba una vez más, suave, entrecortada, pero invicta. Y mientras la ciudad contenía la respiración, Ethan Cole, el hombre que una vez nació de las sombras, se convirtió en algo completamente diferente. No en un fantasma, sino en un guardián. El mundo volvió en fragmentos, un pitido constante, luz blanca, el débil olor a antiséptico. Ethan parpadeó ante el resplandor y frunció el ceño al enfocar el techo del hospital. Le ardía el hombro como una llama lenta y sentía el pecho pesado. Pero había otro peso, más pequeño, presionando su mano. Laia. Estaba sentada encorvada junto a su cama, con la cabeza apoyada en el brazo. En la mano sostenía su vieja caja de música y una galleta con forma de estrella partida en dos, envuelta en una servilleta. La galleta estaba rota por la mitad. Algo dentro de él se contrajo. Dos mitades esperando volver a ser una sola. Intentó hablar, pero su voz sonó áspera. «Se supone que deberías estar en casa». Ella se movió y abrió los ojos. El alivio que se reflejó en su rostro fue más intenso que el dolor. «¿Y dejarte aquí?» «Ni hablar», él esbozó una débil sonrisa. «Supongo que al final no me he perdido la Navidad». «Estuviste a punto de hacerlo», susurró ella, acariciándole la mano. «Pero cumpliste tu promesa. Te quedaste». Él miró la caja de música en la palma de su mano, con la tapa aún abollada por el paso de los años. «La has conservado», dijo en voz baja. «Por supuesto». Sus ojos brillaron. «Ahora forma parte de tu canción». Durante un largo momento, solo se oyó el sonido del monitor marcando el ritmo de su obstinado corazón. Entonces Ethan preguntó, con una voz apenas audible, «¿Sigues tocando esa canción para mi madre?»
Laia negó suavemente con la cabeza. Ya no, frunció el ceño confundido. La toco para ti, dijo ella. Tu madre quería que supieras que ella sigue escuchando la música en ti, incluso cuando tú no la oyes. Eso lo destrozó. Las paredes que había pasado años construyendo alrededor de su culpa se derrumbaron por completo. Apartó la cara, pero ella vio la lágrima que se le escapó. Pasé mucho tiempo pensando que le debía una disculpa, dijo con voz ronca, por vivir cuando ella no pudo, por todo en lo que me convertí después. La voz de Laia era suave pero firme. Entonces vive de otra manera. Así es como le dices que escuchaste su canción. No pudo responder, solo pudo asentir, dejando que el silencio entre ellos expresara lo que las palabras no podían. Los días siguientes se difuminaron en una tranquila recuperación. Ethan permaneció en observación, pero no desperdició la quietud. Hizo llamadas, discretas. Las donaciones anónimas comenzaron a llegar a la fundación musical que financiaba las cuerdas de Clara y la serie de conciertos del orfanato de Laia. Le pidió a Adrian que se asegurara de que los niños que alguna vez habían estado atrapados en la red de Below fueran trasladados, protegidos y estuvieran a salvo. No quería reconocimiento. Solo quería que las sombras dejaran de quitarles a las personas que nunca habían pedido la guerra. Para cuando le dieron el alta, la ciudad se había descongelado un poco. La nieve aún se aferraba a los tejados, pero el aire olía débilmente a primavera. Una tarde, cuando Laia vino con Sophie y un termo de chocolate caliente, lo encontró sentado junto a la ventana, luchando con algo que tenía debajo de la barbilla. El violín. Estaba desafinado y sus dedos eran torpes, pero intentaba, lenta y cuidadosamente, encontrar las primeras notas de Noche de Paz. Ella se quedó allí de pie durante un largo rato, observándolo. Cuando él se dio cuenta, se sonrojó y bajó el arco. No te rías, dijo. Solo me aseguro de que la canción siga viva por si alguna vez dejas de tocarla. Su sonrisa tembló y luego se convirtió en una risa entre lágrimas. Eres imposible, persistente, murmuró él, repitiendo su vieja frase. Ella cruzó la habitación y colocó su mano sobre la de él, ayudándole a guiar el arco. Entonces mantengámosla viva juntos. El sonido que siguió distaba mucho de ser perfecto, pero era suyo. Semanas más tarde, el sol de la mañana se elevó sobre Brooklyn, pálido y dorado. La nieve se había derretido en charcos brillantes. Los primeros indicios de calor se deslizaban a través del frío. Ethan y Laia estaban de pie fuera de Clara's Strings. Sophie bailaba a su alrededor con su estuche de violín. Las luces del café volvieron a encenderse. Ethan abrió la vieja caja de música, cuyo mecanismo agrietado hizo un suave clic antes de liberar una melodía clara y familiar. Noche de Paz, por fin completa. Escucharon juntos mientras la melodía se desvanecía en el aire brillante. Los dedos de Lela rozaron los suyos y esta vez él no se apartó. La miró y luego miró al horizonte. Por primera vez, dijo en voz baja, «Creo que el pasado puede descansar». Ella sonrió. «Entonces déjalo. El futuro ya está esperando». Y mientras la canción seguía sonando, la ciudad despertaba a su primera mañana verdadera en años. Limpiada, comenzando de nuevo. Un año después, la ciudad ya no susurraba el nombre de Ethan Cole con miedo. Brooklyn se había descongelado. La primavera dio paso al verano, y Clara's Strings, que antes era una cafetería oscura escondida entre frías paredes de ladrillo, también había cambiado. El viejo letrero seguía colgado sobre la puerta, pero debajo, en pequeñas letras doradas, brillaba un nuevo nombre. La Academia de Música y Artes Cole Reed. Ethan estaba fuera esa mañana, con las mangas remangadas, la luz del sol reflejándose en las nuevas ventanas de cristal. En el interior, las risas rebotaban en las paredes, los niños afinaban los violines, las notas desiguales de un piano y el zumbido constante de la vida que había vuelto a encontrar su hogar. Ya no era el jefe, no era el fantasma ni la advertencia de nadie. Era solo Ethan, un hombre con un martillo, una taza de café y un nuevo propósito. Laia le pasó una carpeta, con el pelo recogido de forma desordenada y una mancha de polvo de tiza en la mejilla.
Para alguien que juró que nunca volvería a dirigir un negocio, está sorprendentemente organizado. Él sonrió, apretando un tornillo suelto en un atril. Es un imperio diferente, menos sangre, más partituras. La miró con una mirada cálida, suave y segura. Exactamente. Sophie irrumpió en la habitación, con el delantal cubierto de flores, sosteniendo una bandeja de galletas en forma de estrella que parecían pequeñas galaxias, cada una ligeramente torcida. «Mamá, Ethan, las galletas se han vuelto a romper», exclamó frustrada. Ethan se agachó a su lado, inspeccionando los bordes irregulares como si fueran una obra de arte. «Son perfectas», dijo. «No lo son», respondió Sophie haciendo un puchero y señalando una estrella especialmente torcida. «Se supone que deben parecerse a las de las Navidades pasadas». Él sonrió con dulzura, con voz profunda y tranquila. «Sabes, pequeña, las torcidas cuentan mejores historias, igual que las personas». Ella parpadeó. «¿Historias? Sí, las galletas rectas están bien, pero las rotas, recuerdan, han pasado por el horno y siguen siendo dulces». Se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Lo mismo ocurre con las personas que han sufrido. Salimos con mejores historias y corazones más grandes». Sophie lo pensó seriamente y luego esbozó una pequeña sonrisa de orgullo. «Entonces hice unas galletas realmente buenas». Laia los observaba con el pecho oprimido por un silencioso afecto. Ethan limpió una flor de la mejilla de Sophie con el pulgar. Con cuidado, con delicadeza. Era un gesto sencillo, pero tenía un significado más profundo. Un hombre que aprende a amar sin miedo. Más tarde ese mismo día, la academia se llenó de música. Los niños tocaban pequeñas notas temblorosas. Otros aplaudían fuera de compás. Ya los guiaba con paciencia. Su arco se deslizaba con elegancia mientras gritaba: «Sintáis el ritmo, no luchéis contra él. La música no se trata de ser perfecto, se trata de escuchar». Desde el fondo de la sala, Ethan la observaba, tranquila, radiante, exactamente donde debía estar. Ella se giró, captó su mirada y sonrió. Él había estado una vez en la misma sala, rodeado de fantasmas. Ahora solo había luz. Cuando terminó la clase, Ethan recogió las partituras esparcidas y alineó las sillas. No era muy buen profesor, pero sabía construir cosas, arreglar cosas, asegurarse de que las paredes se mantuvieran en pie. Y a veces se hacía cargo cuando las manos de Yaya se cansaban, enseñando a un niño cómo tensar las cuerdas o afinar un piano solo de oído. Los niños lo adoraban, sobre todo porque los trataba como iguales. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba la sala de dorado, Sophie tiró de la manga de Ethan. «¿Podemos tocar fuera? Prometiste que le enseñaríamos a mamá nuestra canción». Ethan asintió y cogió su guitarra, una vieja guitarra remendada como su dueño. Se sentaron en los escalones bajo el letrero de la academia, con el aire cálido y el olor a galletas recién horneadas procedente del interior. Laia se unió a ellos con su violín en la mano. Los tres comenzaron a tocar desafinados, imperfectos, vivos. Los transeúntes se detuvieron y sonrieron a la extraña familia que hacía música en medio de una tarde en Brooklyn. Cuando terminaron, Sophie lo miró con los ojos brillantes. «¿Esto significa que somos una banda?» Ethan se rió y le revolvió el pelo. «No, pequeña, somos algo mejor». «¿Qué es?», preguntó ella. «Una familia», dijo Laia en voz baja, mientras le cogía la mano. Ethan la miró a los ojos y esbozó una sonrisa. «Sí», susurró, «una familia que por fin ha encontrado su canción». Mientras el crepúsculo se apoderaba de la calle, las luces del interior de la academia se encendieron, proyectando un cálido resplandor sobre el pavimento. Las risas de los niños resonaban débilmente desde el interior, mezclándose con el murmullo de la ciudad que una vez había temido su nombre. Ahora, esa misma ciudad llevaba su música. La nieve había vuelto a Brooklyn, suave y clemente esta vez. Las calles brillaban bajo hileras de luces doradas, y las risas llegaban débilmente desde la pequeña plaza situada frente a la academia Cole Reed. En el interior, la cocina irradiaba calidez, azúcar, canela, mantequilla derretida
y el suave caos de la víspera de Navidad. Sophie estaba de pie sobre un taburete, cubierta de harina hasta los codos, empuñando un cortador de galletas como si fuera una espada. «Estas son para el refugio», anunció. «Y estas», señaló con orgullo la bandeja más cercana a ella, «son para Papá Noel, porque incluso los héroes tienen hambre». Leela se rió mientras amasaba la masa a su lado. «Si te comes la mitad primero, Papá Noel pensará que se nos ha acabado la harina». Ethan se apoyó en la encimera, con las mangas remangadas hasta los codos, y las observó a las dos con una mirada que transmitía incredulidad y gratitud a la vez. El mismo hombre que una vez gobernó un imperio de miedo, ahora llevaba un delantal salpicado de azúcar. «Ten cuidado, men», dijo, entregándole a Sophie un cortador de estrellas nuevo. «Son productos valiosos. El precio en el mercado negro de las galletas de Navidad es altísimo». Sophie se rió. «No se pueden vender estrellas, Ethan. Claro que se pueden», dijo él en tono burlón. «En serio, solo hay que hornearlas con amor». Eso le valió una carcajada tanto de la madre como de la hija. El tipo de carcajada que hacía que una casa se sintiera como un hogar. Afuera, la nieve rozaba las ventanas. El débil sonido de los villancicos se propagaba por la calle. Más tarde esa noche, cuando la última tanda se enfrió y la cocina quedó en silencio, Ethan se secó las manos con una toalla y cruzó la repisa junto a la chimenea. Allí, envuelta en un pequeño paño, estaba la caja de música, la de su madre. No había vuelto a sonar desde el día del concierto. La colocó sobre la mesa, con las herramientas cuidadosamente dispuestas a su lado. Laia levantó la vista desde el sofá, curiosa. «¿Estás seguro de que aún funciona?» Él asintió lentamente. «Sí». Sophie se acercó de puntillas y se asomó por el borde de la mesa. «Es muy antigua». «Más antigua que yo», dijo él en voz baja, girando los diminutos engranajes con precisión. «Pero algunas cosas solo necesitan las manos adecuadas». Los minutos pasaron en silencio, solo roto por el débil tic-tac del mecanismo. Entonces, clic. La tapa se levantó. Una melodía clara y pura llenó la habitación. Noche silenciosa, completa e ininterrumpida. Sin distorsiones, sin notas perdidas, solo luz. Laia se llevó la mano a la boca. Ethan levantó la vista. El suave resplandor dorado de las luces del árbol iluminaba su rostro. «Solía pensar que esta canción acabó con mi vida», dijo en voz baja. «Pero vosotros, los dos, le habéis dado otra estrofa». Los ojos de Laia brillaron. Sophie se subió a su regazo, agarrándose al borde de su camisa. «¿Eso significa que lo hemos arreglado?» Él sonrió con la mano sobre la de ella sobre la mesa. «Sí, pequeña, lo hemos arreglado». Se volvió hacia Laia y luego habló en voz más baja, casi reverente. «Si me dejas, quiero estar aquí cada Navidad. No por lo que se ha ido, sino por lo que está por venir. Quiero ser el hombre con el que ella pueda contar». Asintió con la cabeza hacia Sophie y «con el que no tengas que enfrentarte a la nieve». Por un momento, el mundo se detuvo. El fuego crepitaba suavemente y la melodía de la caja de música se entremezclaba con el sonido de la nieve contra el cristal. Entonces Sophie sonrió, rodeándole el cuello con los brazos. «¿Así que ahora eres mi padre?» Ethan se quedó paralizado y luego se echó a reír, un sonido profundo y pleno que llenó la habitación. «Si tu madre está de acuerdo». Laia ya estaba llorando a través de su sonrisa. Solo si él acepta lavarse las manos antes de tocar la masa de las galletas. Levantó las palmas de las manos en señal de rendición fingida. Trato hecho. Los tres se echaron a reír y el sonido resonó como música en la pequeña habitación iluminada por la luz dorada. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave, lenta, eterna. A través de la ventana, el tenue resplandor del letrero de la academia brillaba en la noche, y en el interior, la noche silenciosa tocaba su estribillo final. Ethan cerró suavemente la tapa de la caja de música. La canción permaneció en el aire, brillando como el aliento contra el cristal. Antes había sido un recuerdo de pérdida, ahora era una promesa de amor, de hogar, de una vida finalmente vivida en la luz.
Cuando la última nota de Noche de Paz se desvaneció, Brooklyn volvió a respirar tranquila. El hombre que una vez gobernó las sombras había encontrado su luz, en una mujer que infundía esperanza, en un aire quebrantado, y en una niña que creía que una galleta podía curar el mundo. Ethan, Laia y Sophie, tres almas unidas por la fe, la música y la misericordia. Si crees que la redención puede florecer incluso en las noches más frías, suscríbete a Mafia Boss Love Stories, donde cada cicatriz cuenta una historia de amor y cada final resuena con esperanza.